No sé, yo lo manejo. No, si está, te estoy diciendo. Pues si lo quieres que no sé cómo hacerlo para que suba más, no sé cómo. Yo no sé qué pasó Pues porque yo no así sé, no pero estaba. deja ver si lo pongo más abajo. Sí, ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Oh, sí, ahí está. ¿Quién sabe algo moviste ahí? Tú lo dices. No, es que la luz no está bien porque este lado no me alumbra, pero no ya ahorita ya no hay tiempo de nada. Bueno. Muy buenos días. Aunque no me anuncié para grabar esta lección, esta información, pues ya está aquí Hulda, Carlitos Ortega. Gracias por estar al pendiente de esta grabación. Voy a hacer 10 grabaciones. Ayer comencé con mi estudio de Primera a los Corintios con los alumnos del Instituto Bíblico. Hermano Antonio Eusebio, gracias por conectarse. Y cada martes en la mañana a las 9:30, Francisco Ponce, gracias por conectarse. Yo voy a grabar acerca de Primera a los Corintios. Hoy voy a hacer unos comentarios muy breves. Yo anoche hablé 2 horas y media sobre Corintios y voy a hacer unos comentarios muy breves, pero muy enfáticos, muy básicos para Primera a los Corintios. Primero que todo, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. Esa palabra apóstol no era un término sagrado o sacro, era un término que usaban los reyes cuando enviaban uno de sus representantes o embajadores a otro reino para que trataran asuntos de reino a reino, y ese embajador llevaba toda la autoridad, todo el poder del rey, del reino que representaba, para tomar decisiones. Era un apóstol, un enviado. Jesús tomó eso, esa palabra que no era sagrada, y le dijo a sus discípulos: ustedes son mis apóstoles. Cuando los llamó, le dijo: apóstoles, ustedes van a ser apóstoles. Alicia Álvarez, buenos días. Ahora nosotros somos apóstoles, todos, porque nosotros representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en un reino ajeno, que es este mundo, y el que nos escogió, el Señor, nos dio el poder, nos dio la autoridad. Tenemos el derecho otorgado por el Señor Jesús para hablar del reino y para tratar de implantar el reino de Dios en este reino del mundo, reino del anticristo. Miren nomás, Pablo mismo en 2 Corintios nos dice que somos embajadores y que somos cartas escritas por el Espíritu Santo para que demos testimonio del reino de nuestro Señor Jesucristo aquí, en el reino terrenal, perverso y malvado, anticristiano. Así que ahorita usted es uno de los embajadores, llamado, autorizado, empoderado por el Rey de Reyes para que dé testimonio en este reino de pecadores
y que establezcamos el reino de Cristo aquí. Maravilloso eso. Uy, qué barbaridad. Pablo saluda a la iglesia de Corinto con dos palabras muy significativas, trascendentales. Les dice en 1 Corintios 1:4, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia era el saludo griego, así saludaban los griegos. Gracia, la gracia esté con ustedes. El Señor Jesús saludaba de otro modo, paz, shalom, paz sea a ustedes. Cuando Pablo saluda a esta iglesia de ese modo, nos enseña que la iglesia estaba constituida por judíos convertidos y gentiles convertidos. Y Pablo usa un lenguaje, una terminología para aludir tanto a los judíos como a los gentiles. La iglesia, y les llama santos, llamados a ser santos. La idea de Pablo es muy alta. El concepto que Pablo tenía de la iglesia era muy alto, muy glorioso. En el verso 5 les dice, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Esa palabra, en toda sabiduría y en toda ciencia. La ciencia es el arte de introducir conocimientos en la mente. La ciencia de la medicina, la ciencia de los negocios, la ciencia de la contabilidad, la ciencia de la aviación, etc. Ciencias. El arte de introducir conocimientos a la mente. Sabiduría es diferente. La sabiduría es la habilidad que el Espíritu Santo nos concede a nosotros para que sepamos y podamos practicar las cosas buenas que aprendemos. Elizabeth Contreras, qué bueno que nos sintoniza. Sabiduría es una habilidad, un don, una virtud otorgada por Dios a través del Espíritu Santo para que nosotros tengamos fuerza para practicar las cosas buenas que aprendemos de la vida. Gloria Navarro, buenos días. Qué bueno que está unida a nosotros. Por eso les dice toda palabra y toda ciencia. Y yo estoy extractando aquí del capítulo 1 de 1 Corintios. En el verso 10, contemple esto desde adentro de su ser. Métalo en sus convicciones, ya ahí va. 1 Corintios 1:10. Voy a leerlo en un lenguaje más actual. Les ruego, pues, hermanos son los ya convertidos, según Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, que hablen todos una misma cosa. Que hablen todos una misma cosa. Segundo, que no haya en ustedes divisiones. Tercero, estén perfectamente
perfectamente unidos en una sola mente y en un mismo parecer. Esteban Yoc, bendiciones mi hermano. Sergio Flores, bendiciones. Me da mucho gusto que estén unidos a nosotros en el Espíritu. 3 cosas que Pablo les dice. Hablen todos una misma cosa. No tengan divisiones entre ustedes. Estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No damos la medida nosotros. No me refiero a nadie en lo particular, a la iglesia en general. Aún dentro de la misma congregación no hay esa unidad que Pablo nos enseña. Moy Acevedo, ya recibí su mensaje, hermano, gracias. Leticia Estrella, qué bueno que está aquí. Tres cosas que les voy a dejar, bueno, yo no, se las deja Pablo. Hablen todos una misma cosa. No haya entre ustedes divisiones. Estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si otros no se unen, únase usted. Contribuya para la unidad, no para la división. Por favor, tome ese texto, se lo dejo allí, usted después lo repasa. La razón por la que Pablo escribió esta carta, verso 11. He sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. No eran chismosos, daban información nomás. Que hay entre ustedes contiendas. Mire usted, estamos a 20 siglos de distancia, a unos 50 años después que Cristo se había resucitado. Y ya los hermanos tenían contiendas. Échale un vistazo a la iglesia, verá como la iglesia tiene contiendas. A veces hermanos se van de la iglesia, pastores se enemistan unos con los otros. Oí a 2 de ellos en una junta que teníamos de la iglesia de nosotros, la iglesia de Cristo, digo, a la que yo pertenezco. Y le dijo uno al otro, mira, a partir de hoy yo no existo para ti ni tú existes para mí. Si me encuentras no me saludes y si te saludo no me contestes. No quiero nada más de relaciones contigo. Habíamos como 18 pastores. María Acevedo, qué bueno que se conectó. Imagínense pastores de la misma denominación. Ya uno de ellos se murió. ¿Qué cuentas fue a dar? Yo no sé. El otro todavía está vivo. Pero nunca le he visto un rasgo de arrepentimiento. Nunca. Y eso estoy hablando unos 10 años atrás. Que no haya entre ustedes contiendas, que escasez de sabiduría, de prudencia, de espiritualidad. Es crear contiendas porque aquel no piensa como yo. ¡Qué crueldad! ¡Qué ignorancia! ¡Qué insensatez! Es que aquel piensa diferente, leemos la misma Biblia, y porque aquel piensa distinto a mí, y lo quito de mi relación, ya no es mi hermano. Es un perverso, es un malvado, es un hereje. Eso está hablando Pablo. Y repito lo que dijo en el versículo 10. Hablen todos una misma cosa. No tengan divisiones. Estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y la familia de los de Cloé le avisa a Pablo. Estamos en conflicto. Aquí hay muchas
contiendas entre nosotros. Y allí nos lo dice, cuando menos 4 grupos, verso 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, pues yo soy de Apolos, pues yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo, pero no me entiendo con los demás. Yo soy cristiano, y todo aquel que no piensa como yo y no tiene esas convicciones que yo tengo, yo lo voto, yo lo desecho, porque yo soy cristiano. ¿Qué cristianismo tan más extraño? 4 grupos, los de Pablo, los de Apolo, los de Cefas y los de Cristo. Y todos peleados unos con los otros, enemistados. ¿Es esa la iglesia de Cristo? Sí, sí es, sí es. Así estamos hoy, poquito peor. Hoy no hay 4 grupos. Yo me quedé en la cuenta como 300 denominaciones y ya no quise contar más. ¿Cuántas más han nacido después de 30 años? No tengo idea, ni quiero saber. Y Pablo les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo, de Cefas o de Apolos? ¿Por qué están peleando? ¿Cuál es el problema? Dice Pablo. Y le da una explicación allí. Verso 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado. A ninguno. Sino a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Verso 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro por allí. Y nos da una razón contundente que hay que guardarla. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Óigame, perdón, oiga a Pablo. No me envió Cristo a bautizar. No me acuerdo, bauticé a estas personas por allí, pero yo no me acuerdo si he bautizado. No es ese mi enfoque. No es esa mi prioridad. Mi prioridad es anunciar el Evangelio. Esa es mi prioridad, dice Pablo. El Señor Jesús no impone su doctrina. Él ofrece, el que quiera tome del agua, eso no lo dijo Jesús. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. El Señor no regala vida eterna, el Señor ofrece. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para los que quieran creer en Él. No es una doctrina impuesta. Tienes que, no tienes que. Si no quieres, deséchala. Son más exigentes muchos predicadores en la doctrina que Jesucristo mismo. Muchos son muy exigentes. Amenazan, condenan y critican y corrigen y bueno, hacen cada cosa que no es bíblica. Usted y yo somos embajadores de Cristo y vamos a presentar el reino de Dios en este mundo que es un reino del anticristo y nosotros llegamos como embajadores empoderados por Dios para decir, miren, el reino correcto es este. ¿Quieres? Acéptalo. ¿No quieres? Déjalo. Le doy una palabra muy fuerte que Jesús dijo. No echen las perlas de ustedes en las patas
en el hocico de los puercos. Cuando alguien comienza a pisotear, a blasfemar la palabra, retírese. No permita que esta palabra sea pisoteada. ¿Para qué les da más fregadura? ¿Para qué les da más perlas a los puercos? Los puercos quieren fregadura, quieren basura. Ellos no les apetece esto. No exponga la palabra a que sea pisoteada. Cuide esa palabra, póngala en alto. Si alguien quiere oírla, siéntese tranquilamente, expóngale el tema, dígale lo que dijo el Señor Jesús. En el verso 20, Pablo les dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el escriba? ¿Quién es el disputador? Hagamos la pregunta que hicieron los apóstoles cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y cada uno le preguntó, ¿seré yo, Señor? Quiero que piense, ¿dónde está el sabio, el escriba, el disputador de este siglo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y yo le digo, Señor, sí, la sabiduría de este mundo está enloquecida. Está enloquecida. Cuanto más sabemos, más dividimos. Ahorita ya no se entiende ni cuál es la verdad. Se predican tantas verdades, se atacan los unos a los otros. He oído pastores. Ese pastor que predica en ese templo es un hijo del diablo. Y yo quiero que se vaya al infierno. Es un hereje. Es un pastor que predica la Biblia, que este otro leen la misma Biblia y echándose unos a los otros. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? El sabio, vamos a ponerle sacerdote, el escriba, el doctor de la ley, el disputador, usted y yo. ¿Cómo se disputa la palabra? El bautista dice, yo tengo la razón. El metodista dice, no es cierto, yo la tengo. El pentecostal dice, ¿cómo va a tener usted la razón si no hace lo que yo hago? Y el testigo dice, no, la verdad la tengo yo. Y el adventista, ¿cómo va a ser cierto lo que yo digo? Disputadores de este siglo. Una sabiduría enloquecida, destrampada. Y los acusa Pablo en el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo en el que vivimos, no conoció a Dios mediante la sabiduría divina, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes, no por la sabiduría del mundo, sino por la locura de la predicación. Ante estos sabiondos doctores de la ley y eruditos y doctores en teología y en divinidades, quien no tiene a Dios por sabiduría, no tiene sabiduría ni tiene conocimientos. Dios, el principio de la sabiduría, es el temor a Dios.
hoy en el Nuevo Testamento, el amor. Y Pablo le dice, ¿no ha enloquecido Dios? Este mundo está loco en lo que a Dios se refiere. Yo veo tantos hermanos predicar, yo me meto mucho en Facebook, yo trabajo muchísimo allí. Y hacen unas cosas que digo, ¿cómo? Pero las hacen de acuerdo a la Biblia, ellos les ponen versículos y ahí está. ¿Quién soy yo? Yo no quiero disputar con nadie, yo tengo una fe, una doctrina que no admite discusión. Nora Ramos, qué bueno que se comunica. Lo que yo creo no se discute, porque es la verdad que yo tengo. Si usted tiene otra, usted dará cuenta de su verdad, yo daré cuenta de la mía. Y tenemos algunas cosas que Dios ha hecho. Yéndonos hasta el versículo 25, y voy a entresacar lo que Pablo dice allí. Dice Pablo en el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Perdón, lo vil y lo menospreciado del mundo. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Juntando todo el material. ¿Qué escogió Dios? Lo insensato, lo insensato, lo débil, lo necio, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Eso escogió Dios. Por eso estoy yo aquí. Hermana, mujer de influencia, bendecida. Gracias. Gracias a Dios porque está aquí. Nosotros somos, como dice Pablo en otro pasaje, el estiércol, la basura, lo inservible. Nos escogió Dios para deshacer la erudición y los doctorados y todas las presunciones del mundo. Mis respetos para los doctores en teología que se guardan en el espíritu. Necesitamos muchos de ellos. Jóvenes, estudien, vayan a la universidad, háganse doctores en teología, pero sigan siendo eso que Pablo dice. Me gusta mucho lo que dice. Escogió lo que no es para deshacer lo que es. Y a mí me sacó del rincón de una cantina andrajoso, maloliente, descarriado, inconsciente, aturdido por la embriaguez. Y quiso ir. Jazmín Portillo, qué bueno que nos escucha, mija. Y quiso ir Dios hasta aquel rincón a buscar esta basura para deshacer lo que es. Mire usted, ¿dónde estaba yo? Ahora vea dónde estoy.
Vea, usted me está viendo. Claro, usted no me conoció. Los que me conocieron se asustaban. Usted, profesor, es evangélico, es cristiano, sí. Pero si usted era borracho, pues sí era, pero ya no soy. Ese es el evangelio. No es una teoría, una filosofía que estar discutiendo, acusando, condenando y atacando. No, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo he creído y sigo creyendo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Anhelo la erudición que yo no tengo. Yo soy un ignorante. Fui a la universidad, pero allá en los jardines, porque había muy bonitas flores para tomar fotografías. Soy un iletrado en lo que concierne a la Biblia, pero me gusta esta palabra. Y disculpen algún error que cometo yo aquí enfrente, porque no soy un doctor en teología, no soy nada. Termina Pablo este capítulo diciendo en el verso 30. Ya dijo todo y más de lo que les dije yo. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús. ¡Qué glorioso! Por él están ustedes, por Dios, en Cristo Jesús, el cual, Jesús, nos ha sido hecho por Dios. Jesús, o Dios, hizo a Jesús por nosotros lo siguiente: lo hizo sabiduría, lo hizo justificación, lo hizo santificación y lo hizo redención. Eso es Jesús para usted y para mí. Eso es sabiduría, la capacidad, la fuerza que tenemos nosotros para practicar las cosas buenas que sabemos. Justificación, el hecho de que siendo culpables ahora somos inocentes porque Cristo eso es en nosotros. Santificación, nos hemos consagrado 100% al servicio del Señor, a la adoración, a la alabanza y a la predicación del Evangelio. Santificación, consagración. Y la otra, redención. Cristo es nuestra redención. Él pagó el precio para sacarnos de la esclavitud del pecado y traernos a la libertad, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y no es la virtud ni la doctrina que se dice allí. Debatiendo entre amigos, hermano Giovanni, gracias por sintonizarnos. Dios hizo a Cristo. Él es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra redención. Él es todo. No adoramos la doctrina, adoramos al que creó, al que formó la doctrina. El Señor Jesús puede cambiar esta doctrina, esta Biblia, a la hora que Él quiera. Este es de Él. Él es el dueño. Y puede hacer los cambios que quiera. Usted y yo no. Usted no y yo no debemos cambiar nada de aquí. Ya está escrito, hay que dejarlo como está. Y termina el capítulo Pablo diciendo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque por gracia sois salvos. Por la fe. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo dijo, por tanto, si comes, si bebes, si haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios.
Tú no eres más que un instrumento al criterio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu y el Padre. Maravilloso, sí. Si algunos me están oyendo aquí en el área y quieren tomar el curso de Primera a los Corintios, apenas di la primera lección. Voy a dar la que sigue el próximo lunes, si el Creador me lo permite. Si quieren inscribirse y tomar un curso, sacar un diploma de Hope International University, que no vale nada si usted no tiene a Cristo. Pero la iglesia de Cristo necesita obreros, un ministerio más capacitado espiritualmente y académicamente. Paro de decir porque si no necesitaría añadir una hora más. Cada martes voy a darles una semblanza. La semana que entra vamos a estudiar el capítulo 2 y 3 de Primera a los Corintios. Estudiamos en la noche, online. Ya no voy a ningún lado, debatiendo entre amigos, pues hermano Giovanni, cómo me da gusto oírlo enseñar, y a otros hermanos también que han sido mis alumnos. Me place, me encanta oírlos enseñar la palabra. Prepárense más y mejor para que cada vez hagan mejor las cosas. Las están haciendo bien y yo también, pero nos estamos preparando para hacerlas mejor. Si alguien quiere tomar el curso, llámeme y puede inscribirse para la semana que entra. Ya yo le doy el teléfono del hermano Enrique, él es el que administra las clases del Instituto Bíblico. Si quiere llamarme, no me conoce, soy Víctor Terrazas y mi teléfono es 714, mi número, 714-225-8950. Si es necesario, por ahí platicamos. Los dejo, gente de Dios, iglesia de Cristo, pueblo adquirido, ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios, concomitantes en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Somos muchos embajadores de Cristo. Vivamos esa altura y no nos arrastremos en las vilezas de la tierra. Gracias por escuchar. Seguimos en contacto. Bendiciones. Hasta la siguiente.